En la presentación, doctor Paul. Sí, sí, está perfecta, doctor. ¿Y me están escuchando bien? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, mis filiaciones, pues que todos la conocen. Soy, como lo dijo el doctor Alden, profesor asistente de la universidad. Y igualmente, la gran mayoría de mi actividad la realizo en el Hospital Universitario del Valle. Esta va a ser nuestro derrotero. Vamos a inicialmente a dar algunos números en cuanto a epidemiología y dentro del contexto de la realidad del cáncer aquí en Colombia. Vamos a hablar sobre unos puntos de valoración preoperatoria dentro del escenario perioperatorio de estos pacientes. Una breve reseña de cáncer y sistema inmune. Posteriormente ya nos vamos a entrar específicamente la anestesia, cómo puede influenciar en los resultados de la cirugía oncológica y qué se está estudiando y qué se ha visto para que desde el punto de vista anestésico esos resultados sean mejores. Como también de la mano vamos a ver una serie de consideraciones perioperatorias en estos pacientes oncológicos, donde no solamente vamos a actuar nosotros como anestesiólogos, sino que es el grupo multidisciplinario. Vamos a hablar algo sobre los protocolos ERAS ya al final de la charla y por último el concepto de RIOT para terminar con las conclusiones para llevarse para la práctica diaria. Entonces, un momentico, yo cuadro aquí una cosa. Un momentico que me está dando problemas el cursor del pointer. No me deja pasar. Creo que ya. Bueno. ¿Ahí pasó? ¿Sí? Sí, sí, pasó. Listo, gracias. Bueno, entonces, dentro del contexto epidemiológico del país y a nivel mundial, el cáncer es una entidad que tiene un gran costo a nivel mundial. Se encuentra entre las primeras 3 causas de mortalidad, específicamente en Colombia, es la tercera, después de la enfermedad cardiovascular y el trauma. En el mundo se ubica en el segundo lugar después de las enfermedades cardiovasculares. Cada año se presentan más de 11 millones de casos en el mundo y realmente la causa de mortalidad en cáncer no es el tumor primario en sí. En el 90% de los casos son las metástasis y las recurrencias que son las causas de la muerte. De ahí que muchas de las acciones que vamos a ver desde el punto de vista perioperatorio es cómo se puede impactar en evitar esas recurrencias tumorales. Bueno, según los datos de CISPRO y del Instituto Nacional de Cancerología, desde el año 2005 a 2014 tenemos que los tumores del tracto digestivo son los que muestran la tasa de mortalidad más alta. De hecho, si se suma el CA de estómago y el segundo, que es el CA de colon, alcanza una mortalidad mayor que el resto de las neoplasias del tracto digestivo, siendo también importantes en el hombre el CA de próstata y en la mujer el CA de mama. El CA de pulmón también tiene un comportamiento importante. Aquí en la gráfica pues
se ve los puntos, sea de estómago, los SEAD digestivos, incluyendo el SEAD de estómago y colon, porque eso se toman aparte, como les dije, el SEAD de mama en la mujer, el SEAD de próstata. Como ven, son los puntos de mayor prevalencia en el contexto de Colombia. Bueno, desde el punto de vista de la valoración preoperatoria tenemos 3 puntos bien importantes a tener en cuenta. El paciente oncológico, su cirugía es sensible al tiempo. Si bien es cierto, no es una cirugía urgente, sí es importante evitar los retrasos y optimizar en lo posible si tienen enfermedades de base en tus pacientes. Por lo tanto, lo ideal es solo solicitarlo para clínicos que van a cambiar las conductas por parte, hablando pues del acto anestésico, que pueden cambiar la conducta anestésica. Otro punto importante es el punto de las náuseas y vómitos postoperatorios. El paciente oncológico tiene un factor de riesgo inherente a las náuseas y vómitos postoperatorios. Por eso debemos preguntar siempre los antecedentes en cirugías previas, cómo se comportó este fenómeno. Y la recomendación actual es que estos pacientes deben ser manejados con 2 medicamentos antieméticos, y uno de los cuales tiene que ser un antagonista del receptor de serotonina. Puede ser tipo ondansetron. Otro punto bien importante, y que vamos a hacer un poco de profundidad en esto, es siempre tener en cuenta los efectos secundarios de los que está recibiendo en cuanto tiene que ver con sus manejos médicos de quimioterapia y radioterapia. Todos estos tienen unas implicaciones muy importantes en el paciente oncológico, y el anestesiólogo tiene que conocerlos para orientar mejor el paciente desde el punto de vista perioperatorio y en general el equipo, como les dije. Aquí tenemos un resumen de los esquemas más frecuentes utilizados, de los tipos de neoplasias, cánceres, que nos va a llevar la charla, que es el colorectal, gástrico, o sea, de esófago, y los tumores sólidos avanzados. Siempre se debe, vuelvo y les digo, saber cuál es el esquema de medicamentos que está utilizando. Como vamos a ver, en la siguiente diapositiva, tenemos varios grupos de medicamentos utilizados en el paciente oncológico. Entonces tenemos los agentes alquilantes, los antibióticos antitumorales y los antimetabolitos. En este primer punto de los agentes alquilantes nos importa sobre todo el cisplatino, que hay que tener en cuenta que este medicamento produce insuficiencia renal y neuropatía periférica, y produce un aumento en la susceptibilidad de los efectos neurotóxicos por parte de los anestésicos locales. Y este punto es bien importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ver un apartado en que hablamos específicamente del impacto que tiene la anestesia regional como técnica, y a su vez desde el punto de vista farmacológico en los pacientes oncológicos en cuanto a las recurrencias del cáncer en el ambiente posoperatorio. La ciclofosfamida, aunque no es tan usual en estos grupos de neoplasias que acabamos de ver, sí tenemos que tenerla en cuenta en caso de que el paciente la está utilizando. Tenemos que recordar que causa depresión miocárdica, déficit de colinesterasas, bien importante tenerla en cuenta, sobre todo para el punto de los relajantes musculares. Pueden aumentar la vida media de los relajantes musculares por déficit de la colinesterasa.
y presentar un retardo de la relajación neuromuscular. También presenta mielosupresión y fibrosis pulmonar. El etopósido, que tiene efectos hematológicos y a nivel de neuropatía periférica. El paclitaxel, con efectos hematológicos, pero también tóxicos a nivel cardíaco, pueden generar arritmias. Otros efectos periféricos como neuropatía periférica y mucositis. Miren que la mayoría de ellos tienen un impacto en la parte hematológica de estos pacientes. Tocar quitarle el cosito rojo. Listo. En cuanto al siguiente grupo, que es el grupo de los antimetabolitos, el metrotexate, recordar que puede generar neumonitis intersticial y mielosupresión, y el 5-fluoracilo, que está directamente implicado con un efecto cardiotóxico importante, puede producir isquemia miocárdica por vasoespasmo y también mielosupresión. Vamos al grupo de los antibióticos antitumorales. En cuanto a los antibióticos tumorales, tener en cuenta sobre todo la doxorubicina, ya que es un medicamento bastante cardiotóxico. Puede generar falla cardíaca, evolucionar a cardiopatía dilatada, cambios del segmento S y la onda T. La bleomicina, muy importante tener en cuenta la monitorización perioperatoria, intraoperatoria de las unidades de cuidado intensivo de la FIO2 que se le está dando a estos pacientes, ya que produce una toxicidad pulmonar importante y asociado a la FIO2 puede llevar a fibrosis significativa. Además, la doxorubicina también presenta alteraciones del voltaje del QRS, contracciones ventriculares prematuras, y es bien importante evaluar las dosis acumuladas de estos medicamentos. En relación a los efectos cardiotóxicos con dosis acumuladas por encima de los 550 gramos por metro cuadrado de superficie del paciente. En cuanto a los agentes hormonales y los alcaloides vegetales, realmente por lo general no son los primeros, son los medicamentos de primera línea para este tipo de neoplasias que nos enfocamos en la charla, pero sí hay que tenerlos en cuenta porque si estamos frente a un paciente que los esté tomando por el riesgo tromboembólico asociado. Y en cuanto a los alcaloides vegetales como vincristina y vinblastina, las neuropatías periféricas y efectos hematológicos como la leucopenia. En resumen de esta primera parte, podemos decir que todo paciente que recibe quimioterapia hay que evaluar la parte hematológica y se debe prestar atención en el riesgo cardiovascular que pueda presentar este paciente. En cuanto a los efectos de la radioterapia, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. La radioterapia va a ser dependiente de la dosis, la frecuencia de duración de tratamiento, de cuánto ha transcurrido de la última sesión de radioterapia hasta la cirugía, ya que los efectos como tal dependen o difieren según el tiempo de evolución. Hay una fase aguda que es de inflamación que va desde la cuarta a la sexta semana y se caracteriza por una inflamación en todos los tejidos. Hay que tener en cuenta que si la zona irradiada tiene que ver con partes óseas importantes, las cuales son vitales o son importantes para la generación de células sanguíneas, debemos estar muy atentos de la supresión de estas células sanguíneas. Si la radioterapia se dio cerca a la vía aérea, como en cuello, por ejemplo, en tumores de cara,
como les dije, cabeza y cuello. Muy probablemente estos pacientes pueden tener dificultad en la intubación. ¿Por secundario a qué? Al edema, a la labilidad de esos tejidos, a la propensión que tienen estos tejidos por sangrar. Hay que tener en cuenta también el componente mediastinal que pueden tener estos pacientes con riesgo de presentar neumonitis, mediastinitis y derrame pericárdico. Eso en cuanto a la fase aguda. En cuanto a la fase crónica es una fase fibrótica que va del quinto al noveno mes luego de radioterapia. Y de acuerdo al sitio fibrático irradiado, así se van a presentar las áreas de fibrosis. Por ejemplo, a nivel abdominal, va a ser propenso este paciente a sufrir hilio paralítico o a tener secuelas fibróticas intraabdominales. Otro punto bien importante, fibrosis, vuelvo a nivel nuevamente de cabeza y cuello, que van a condicionar que la vía aérea de este paciente sea potencialmente difícil. Y ahí que estos pacientes deben verse si es el caso, evaluar la posibilidad de toma de exámenes complementarios para analizar cómo está esa vía aérea, ya sea por tomografías o nasolaringoscopias, para definir el mejor abordaje de estas vías aéreas. Ya que si se requiere una intubación con sedación bajo fibroscopio despierto, fibrobroncoscopio despierto, o definitivamente no se puede abordar ni con fibro ni con laringo y tendríamos que hacerle una traqueostomía a estos pacientes despierto bajo sedación y anestesia local, dándole el mayor confort posible a estos pacientes. Entonces ya analizamos ese punto en cuanto a la fibrosis. Vamos a la parte de valoración del riesgo cardiovascular en el paciente oncológico. Y aquí hay varios puntos a tener en cuenta desde el punto de vista perioperatorio. En cuanto a la valoración perioperatoria, el riesgo cardiovascular en estos pacientes es especial. Hay que tener en cuenta que son pacientes que tienen una reserva fisiológica por envejecimiento disminuida generalmente, aunque cada vez tenemos mayor número de pacientes jóvenes con enfermedad oncológica. Muchos de estos pacientes, por lo general, son pacientes mayores, los cuales tienen el cáncer per se les ha hecho cambiar su estilo de vida, son sedentarios, sufren de depresión, muchos en algunas oportunidades obesidad asociada, han pasado por quimio y radio, los cuales, como vimos, pueden presentar cardiotoxicidad. Hay que tener en cuenta que esa radioterapia puede tener alteraciones a nivel fibrótico, como tal del corazón, o en relación directa a la neoplasia, puede haber fibrosis subendocárdicas debida a infiltración tumoral. Realmente no es muy frecuente, pero si eso se está sospechando, cuando se presentan engrosamientos de la válvula tricúspide o pulmonar, en un 60% de los casos, puede sospecharse infiltración subendocárdica. En cuanto al tipo de valoración que se debe hacer, la valoración de la fracción de eyección es un factor pronóstico. Sin embargo, tiene el problema que la fracción de eyección es una medición poco sensible en los estadios iniciales, de la falla cardíaca. Por lo general tenemos inicialmente es una disfunción diastólica que precede a una disfunción sistólica, y la disfunción sistólica como tal es la que nos va a hacer evaluar como marcador pronóstico de mortalidad o resultados adversos de estos pacientes. Debido a esto, de que la fracción de eyección no es poco sensible,
pues en muchas ocasiones podemos pensar en hacer seguimiento de biomarcadores como péptido natriurético cerebral, ProNP, o mediciones de troponina en el perioperatorio. Sin embargo, todo esto muchas veces es extrapolado de otras poblaciones de pacientes, como muchas de las cosas que vamos a ver del perioperatorio. Por lo tanto, necesitamos más estudios directamente relacionados con esta relación de biomarcadores y el paciente oncológico. Pero si extrapolamos las guías canadienses cardiovasculares de paciente de factor de riesgo cardiovascular, sería medir estos péptidos natriuréticos y si están elevados, hacer mediciones de troponina 24 horas antes del preoperatorio hasta 72 horas posteriores del posoperatorio, de acuerdo al individualizar cada paciente, pensando en su riesgo cardiovascular oncológico. Siguiendo con la valoración de riesgo cardiovascular oncológico, como pueden ver, es un reto para todo el grupo multidisciplinario, tanto para anestesiólogos como para el cirujano. Tenemos que, desde el punto de vista multidisciplinario, estar conjuntamente con cardiología, oncología clínica. Como les había comentado en los 3 pilares, estamos frente a una cirugía que no se puede enmarcar como tal, como electiva ni como urgente, pero sí es una cirugía que es tiempo sensible. El paciente se debe tratar de operar de 1 a 6 semanas luego que le hemos hecho la valoración quirúrgica y lo hemos, en esa valoración, definido su riesgo quirúrgico, que por lo general en este tipo de pacientes, en este tipo de neoplasias, es un riesgo quirúrgico intermedio a alto. Recordar que cirugía de riesgo intermedio es la que tiene un riesgo de mortalidad o infarto no fatal en los primeros 30 días después de la cirugía. Y de riesgo alto, cuando su riesgo de mortalidad es mayor al 5%. El paciente, en cuanto a enfermedad coronaria, hay que evaluar muy bien la necesidad de estratificarlo. Se ha demostrado que hacer valoración profiláctica a un paciente con enfermedad coronaria estable, no ha demostrado mejorar los resultados en mortalidad. Y como tal, la revascularización de estos pacientes en enfermedad coronaria es para aquel paciente con síndrome coronario inestable o tiene una enfermedad coronaria avanzada demostrada. En ese punto, sí se beneficia a estos pacientes llevarlos a una revascularización previo a la cirugía. ¿Listo? El paciente sometido a quimioterapia o radioterapia, sobre todo mediastinal, estos pacientes se consideran que tienen un riesgo intermedio. Y por lo tanto, se les debe realizar un ecocardiograma en reposo y por lo menos deben tener una valoración de fracción de eyección en conjunto con los biomarcadores que hablamos para hacer una adecuada valoración. Si se debe valorar la reserva miocárdica, podemos pensar en estudios como ecoestredobutamina o MINI, extrapolados, todo esto es extrapolado de la cirugía no cardíaca. Vuelvo y les digo, faltan estudios para definir en paciente oncológico ver la utilidad de esto. En el paciente oncológico sigue siendo el gold estándar la resonancia magnética nuclear, pero el problema es que es un examen costoso, la resonancia magnética nuclear cardíaca, ¿no? Estamos hablando del riesgo cardiovascular, pero es un examen costoso, no se tiene mucha disponibilidad, por lo que, vuelvo y les digo, en relación a que es una cirugía sensible al tiempo, pues debemos tomar las otras herramientas que hemos descrito. En cuanto al factor de riesgo vascular,
índices hay varios. El índice del I es el índice más validado para evaluar al paciente en cuanto a los siguientes factores. Si tiene historia de enfermedad, aquí, listo. Si tiene historia de enfermedad coronaria isquémica, si tiene historia de falla cardíaca, si tiene historia de enfermedad cerebrovascular, si es un paciente diabético con uso de insulinas o un paciente que tenga una creatinina elevada mayor de 2 miligramos sobre decilitro. Puntuaciones mayores o iguales a 2 se clasifican como riesgo intermedio a alto. También es importante la valoración de su clase funcional, clases funcionales menores a 4 meses o clases funcionales no valorables que van a cirugía de riesgo intermedio alto. Acuérdense que uno clasifica al paciente per se el paciente, riesgo propio del paciente dependiendo de sus condiciones clínicas, y uno también clasifica el riesgo per se de la cirugía, ¿listo? Entonces, este paciente que es clasificado en cuanto a su condición clínica por el índice del I como intermedio alto, pues debería llevarse a estudios de estratificación no invasiva o a la toma de biomarcadores. En cuanto a los paraclínicos, solicitar adicionales a esto de la parte cardiovascular que ya vimos, eco, pruebas de estrés, MIBI, resonancia magnética cardíaca, marcadores cardíacos. Adicional a esto, realmente no hay, ¿cómo decirlo? No hay como una receta de cocina para establecer como un patrón de toma de exámenes. Estas tablas son tomadas de la guía del servicio del Instituto Nacional de Cancerología, y es una guía de acuerdo a 2 puntos: edad del paciente en relación a su sexo y las comorbilidades asociadas. Como pueden ver, todos los pacientes deben tener una valoración electrolítica de estos pacientes, ya que tienen un componente nutricional bastante importante. Y muchos van a tener alteraciones de la volemia y el estado electrolítico. Lógicamente, como vimos, algunos de estos pacientes, por la cardiotoxicidad per se y asociado a la quimio como tal, pues ecocardiograma. Y aparte de eso que hemos visto, pues lógicamente si tiene enfermedad coronaria de base, el renal y el EPOC preferiblemente se van con ecocardiograma también. En cuanto, entonces ya vimos la parte del cómo nos contextualizamos a nivel del país. Hemos visto la valoración, cómo se debe abordar desde el punto de vista de análisis de riesgo del paciente y riesgo quirúrgico. Vamos ahora a entrar a la parte del sistema inmune, cáncer y su relación en el perioperatorio. ¿Qué debemos tener en cuenta en este paciente? Entonces, el paciente oncológico, por su enfermedad en sí, su estado nutricional, el estrés psicológico, la quimio, la radioterapia, va a tener una función inmune deprimida. Por esto es muy importante tener en cuenta en el manejo perioperatorio los factores quirúrgicos y anestésicos, ya que todo esto generan una inmunomodulación adicional que puede afectar los resultados de la cirugía oncológica.
Entonces, aquí tenemos como nuestra primera balanza de pros y contras. Entonces, las metas en cuanto a criterios de calidad de la cirugía oncológica radica principalmente en la extirpación completa del tumor, márgenes libres, sin enfermedad macroscópica residual, linfadenectomía adecuada y optar por una mínima manipulación tumoral en lo posible. El objetivo es tener una enfermedad residual mínima o ausente, la cual sea demasiado escasa. O sea, esto va a ir de la mano a impactar en esta parte de acá. Se ha visto que la cirugía oncológica se asocia a mayor riesgo de diseminación de la enfermedad y progresión y desarrollo de metástasis. Es un balance, esto es un balance porque siempre que se lleva un paciente oncológico a retiro o excisión del tumor, la manipulación quirúrgica, el uso de los anestésicos, exceptuando el propofol, el uso de opioides y asimismo eventos inherentes a la anestesia como lo son o el perioperatorio o el intraoperatorio ya como tal, hipoxia, hipotensión y transfusiones, inmunosuprimen aún más al paciente y hace que sea más factible esta progresión mínima de la enfermedad. Entonces, el periodo perioperatorio entendido como la activación de respuesta al estrés quirúrgico, dentro de ella se van a presentar una serie de reacciones a este estrés quirúrgico, como ya la vamos a ver a continuación. Desde el punto de vista neuroendocrino, humoral e inmunitarias complejas que van a llevar a lo que se denomina inmunosupresión posoperatoria. Esa inmunosupresión posoperatoria es el contexto que va a facilitar la progresión de la enfermedad residual de la neoplasia. Esa disminución de la capacidad de defensa inmunitaria se considera que es transitoria y que dura de 3 a 10 días. Y este periodo es crítico, en el cual tenemos que hacer intervenciones para que no se dé esa nueva inmunodulación en estos pacientes y no se dé esa progresión de la enfermedad. A pesar de que consigamos estos objetivos tras la extirpación, puede quedar enfermedad residual no visible o micrometástasis, los cuales pueden tener un potencial crecimiento y diseminación, dependiendo de la capacidad tumoral y del estado inmunológico como tal del huésped. Como vamos a ver, 3 factores perioperatorios pueden desplazar potencialmente el equilibrio hacia la progresión de la enfermedad como tal, que son la cirugía, como lo habíamos dicho, los anestésicos y los opioides, como vamos a ver. Aquí, a nivel de la literatura, hay bastante documentado que la cirugía por sí sola se asocia a proliferación del tumor y a metástasis, debido a liberación de células tumorales a circulación periférica durante la cirugía como tal. Entonces, durante la cirugía tenemos una liberación de factores de crecimiento, tenemos la activación de una respuesta neuroendocrina,
Esta respuesta neuroendocrina lleva a liberación de catecolaminas, activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que hace que tengamos una respuesta inflamatoria con una serie de activación de interleuquinas por parte de la inmunidad celular. Lo que hace esta respuesta también, aparte de esa serie de interleuquinas, es disminuir la respuesta de las natural killer. Esta respuesta disminuida de las natural killer, que son la primera línea de defensa antitumoral, así como la disminución en la actividad de los linfocitos CD8 citotóxicos y disminución de la actividad de los linfocitos T ayudaderos o helper, esa inmunidad celular se va a ver afectada y vamos a tener una vulneración del arma que tenemos contra las células tumorales. Por otra parte, vamos a tener que va a haber una liberación de factores de crecimiento y, como hemos dicho, que esos factores de crecimiento promueven la angiogénesis, y recordemos que la angiogénesis es la que hace que los tumores puedan desarrollarse y mantenerse. Tenemos que durante la incisión quirúrgica, una incisión local en el tejido, un daño local al tejido, se van a activar una serie de mediadores inflamatorios, unos factores de crecimiento, de angiogénesis. ¿Me están haciendo preguntas o se abrió un micrófono? Se abrió un micrófono, creo. Ya lo cierras. Listo. Bueno, entonces decíamos que cuando estamos durante la incisión quirúrgica, esto produce un daño local que va a activar una serie de mediadores inflamatorios, unos factores de crecimiento y angiogénesis, y estos van a potenciar el crecimiento de células cancerosas residuales. A partir del daño local, potenciamos el crecimiento de células cancerosas residuales que hayan quedado. Por otra parte, se va a desarrollar edema tisular y eso va a favorecer que el tránsito de las células tumorales, va a favorecer tránsito de las células tumorales a través, que puede ser transcelómico, a través de sangre o a través de linfa. Otro punto importante y que tenemos que tener en cuenta en el perioperatorio y en especial los anestesiólogos es modular este punto de acá, modular el estrés perioperatorio, dado por dolor, ansiedad, hipotermia, alteraciones metabólicas y las transfusiones. Si no se controlan bien estas variables, se van a potenciar efectos sistémicos, los cuales van a tener nuevamente un impacto en potenciar micrometástasis y crecimiento y proliferación de las células neoplásicas. Estos efectos sistémicos, como les dijimos ahorita, aumento de las catecolaminas, aumento de los mediadores de la inflamación, esto lleva a activación plaquetaria y inmunosupresión mediante la supresión de la actividad de las natural killer, que son claves para bloquear las células tumorales. Igualmente, la misma incisión y manipulación quirúrgica puede hacer proliferar o diseminar células tumorales, produciendo colonización y micrometástasis latente, como lo habíamos comentado al inicio. O sea, que nos quede claro que per se la misma incisión o manipulación quirúrgica puede generar esto. O sea, como ven, tanto desde el punto de vista per se de la cirugía, como todo lo que tiene que ver la homeostasis de estos pacientes, tenemos que tratar de controlar al máximo todo esto para evitar la diseminación que se puede presentar per se a la cirugía. Bueno.
Entonces, aquí de pronto vamos a terminar ya de englobar esta parte inmunológica con esta gráfica. Entonces, luego de que realizamos la excisión tumoral libera células tumorales a la circulación periférica que son llevadas a través de la sangre o linfa, y esas células tumorales alcanzan tejidos distantes y favorecen el crecimiento de metástasis. La excisión del tumor también activa, o sea, no solamente produce este viaje o este paso de células, sino que también activa las células inmunes, las cuales van a producir liberación de interleuquina 6, ciclooxigenasa, metaloproteinasas y factor nuclear kappa beta. Esto produce un estímulo inflamatorio importante que eleva la invasión como tal, la proliferación de células cancerosas, porque ayuda que se expresen todas las moléculas de adhesión, que favorece que estas células que venían lleguen y se peguen en los tejidos, lleguen y se queden en los tejidos. Por otro lado, el tercer punto, per se a la excisión tumoral, es la parte de la hipoxia tisular y la cirugía, que eleva la liberación del factor inducible por hipoxia, este factor inducible por hipoxia y el factor de crecimiento vascular endotelial. Estos dos pues llevan a promover angiogénesis y por lo tanto favorece el crecimiento como tal de metástasis. Un punto importante como cuarto punto, el estímulo doloroso como tal. Este estímulo doloroso va a hacer que se active el eje hipotálamo-hipófisis adrenal con liberación de cortisol, catecolaminas, y esto va a llevar a inmunosupresión de las natural killer como tal, y aumento de los linfocitos T reguladores, y me va a llevar hacia un perfil linfocítico tipo TH2. Esta proliferación en este perfil de TH2 no ayuda a la supresión tumoral. Hay que tener muy en cuenta estas dos diferencias, porque es el perfil TH1 el que hace que los linfocitos liberen una serie de citoquinas que sí permiten la eliminación tumoral. Si se va a TH2, se liberan una serie de citoquinas que promueven el crecimiento tumoral como tal. Entonces acabamos de la tercera parte, que era la parte relacionada con la inmunología y el cáncer propiamente. Entonces vamos a ver la influencia de la anestesia en muchos de estos aspectos que hemos hablado en esta tercera parte dentro de la cirugía oncológica y cuáles van a ser sus consideraciones perioperatorias. Entonces, para esto, les traigo estas 8 recomendaciones que pueden marcar la diferencia en el paciente oncológico, muchas de ellas todavía muy controvertidas, muchas de ellas sin estudios concluyentes. Muchos de estos estudios que vamos a ver o en que se basa la recomendación es basado o en observacionales o en metanálisis con ensayos clínicos demasiado heterogéneos, per se por las características per se de estos pacientes oncológicos. A pesar de que, miren que pueda tener igual localización, pero dentro de la misma localización puede tener un espectro patológico muy distinto. O sea que es realmente difícil establecer una causa-efecto en relación a conductas terapéuticas en los pacientes oncológicos. Pero bueno, este es uno de los personajes que más ha estudiado el impacto de estas recomendaciones en el paciente oncológico, el doctor
Juan Capta del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. Y tenemos que, vamos a verlas cada una, reducir el uso de opioides, vamos a ver qué hay en relación a eso, cómo impacta la anestesia regional, y vamos a ver que inicialmente se pensaba la anestesia regional como técnica, que era la que la impactaba, pero realmente no solamente la técnica anestésica, sino también los anestésicos locales como tal. La administración de AINES hay que tomarlo con pinzas, porque muchos de estos pacientes, como vamos a ver, los AINES parecen un factor importante, ya que bloquea la oxigenasa, la ciclooxigenasa 2, y esto bloquea las prostaglandinas 2. El uso de anestesia total endovenosa, que de pronto es donde hay un poquito más de, es más robusta en algunos cánceres específicamente su utilización, en otros no tanto. La parte de las transfusiones. Miren que hasta en las transfusiones también, como vamos a ver, hay discrepancia. Porque uno pensaría que cada vez estamos más en restricción, pero hay unos estudios que bien interesantes que también discrepan un poco en cuanto a no ser tan restrictivos, pero también con muchas limitaciones desde el punto de vista metodológico. Y la entrada de los famosos protocolos ERAS. Y cabe aquí la oportunidad para comentarles a ustedes como grupo oncológico, con anestesia, banco de sangre, ustedes como cirujanos, los oncólogos, si estamos en mora de realizar grupos ERAS para optimización de estos pacientes, que van a impactar en sus, que se ha visto que impactan en sus resultados. El punto de la cirugía mínimamente invasiva y combinar todo esto sería el octavo. Bueno, entonces, como ya les decía, estas son las 8 recomendaciones que, según el doctor Capta del Instituto MD Anderson de Cancer Center en la Universidad de Texas, nos recomienda para llevar mejores resultados oncológicos. Pero como les decía, uno de los grandes problemas es que estos son grupos heterogéneos de enfermedades, no es una sola enfermedad. La evidencia de ciertas intervenciones se da en cierto tipo de enfermedades tumorales, pero en otras la evidencia no es tan contundente o muchas veces es hasta contradictoria. Entonces, siempre nos toca terminar, como muchas cosas en medicina, ¿no? Individualizando a nuestro paciente, ver su condición clínica, ver el tipo de tumor que tenga y ver cuál es la mejor opción para eso. El punto de la analgesia y anestesia regional. Entonces, tiene dos efectos, un efecto directo y efectos indirectos. Miren lo interesante. Inicialmente, como les decía, se pensó que el beneficio venía en sí de la técnica regional, en sí, per se de la técnica regional. Pero después han salido una serie de estudios que mostraron que los anestésicos por sí solos tienen un efecto antitumoral. Los anestésicos por sí solos tienen un efecto antitumoral y que molecularmente se ha demostrado en estudio tanto in vitro como in vivo la disminución de marcadores tumorales per se a los anestésicos locales. En cuanto a la anestesia y analgesia regional, esta también tiene unos efectos benéficos directos en el sentido de que al poder manejar el dolor, disminuirlo radicalmente, y más con el advenimiento de las técnicas de anestesia regional ecoguiadas, no es como nos tocaba hasta hace 10 años. De hecho, cuando yo me formé de anestesiólogo, la formación en regional era básicamente por reparos anatómicos. Esto ha dado un giro de 180 grados porque realmente nos ha cambiado.
Y ese manejo del dolor va a tener una respuesta neuroendocrina, el control endocrino al estrés quirúrgico. Aparte de eso, va a ahorrar opioides, va a ahorrar anestésicos volátiles o endovenosos cuando se usan estas técnicas complicadas. En cuanto a los anestésicos locales que se han estudiado, que tienen propiedades citotóxicas contra las células tumorales, tenemos la lidocaína, bupivacaína y ropivacaína. Nuestro país cuenta con lidocaína y bupivacaína. Estos medicamentos tienen propiedades citotóxicas contra las células tumorales y aparte de eso son inductores de apoptosis in vitro en células tumorales. Estos estudios tienen su mayor impacto en todo lo que tiene que ver con SEA de mama. Como les dije, representa un beneficio antiinflamatorio, ahorrar opioides, no sacarlos del todo. Ahorita vamos a ver que ese es otro punto álgido, es un punto controversial también, si opioides o no opioides. Eso también hay que analizarlo muy bien, porque durante muchos años los opioides han sido nuestra piedra angular. Pero miren cómo combinándolo con técnicas de anestesia regional, podemos no suspenderlos de todo, pero sí disminuirlos. Por eso, cuando vamos a poner bloqueos, de pronto los cirujanos que nos tengan un poquito de paciencia. Y más con las técnicas con ultrasonido, ya uno no se demora realmente mayor cosa haciendo esto. Lógicamente, hay que hacer un entrenamiento y como todo, hay que hacer una curva. En cuanto a la sonoanatomía, lo que uno ve en el ultrasonido y la anatomía que uno está pues acostumbrado a ver en sus años de básicas. Y pues ustedes como cirujanos pues son los anatomistas puros, saben más de eso. Entonces los invito a que nos comiencen a apoyar en la parte de anestesia regional. Miren, entonces, ¿qué tenemos de estudios? Así como grandes. Bueno, está este metaanálisis que quería comprobar o quería ver la recurrencia y la sobrevida en pacientes en los cuales se optó por técnicas de anestesia regional versus técnicas estándar. Y el uso de la anestesia regional sí se asoció con una mejor supervivencia general, con un odds ratio de 0.84, o sea, un aumento de la supervivencia alrededor del 16%, pero no reducción de la recurrencia del cáncer. Ahí sí, el intervalo de confianza cruzó la unidad, problemas de estos metaanálisis en casi todas las intervenciones, la gran heterogeneidad que presentan estos pacientes. Miren el I cuadrado tan grande de ambos, lo que nos indica heterogeneidad de los estudios. Entonces, aquí como las conclusiones de esta parte de la anestesia regional, la importancia de la anestesia regional en la recurrencia del cáncer realmente certeramente no se conoce aún. Se necesitan, como muchos de las intervenciones, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que nos den realmente una visión ya mucho más directa del beneficio de la técnica. Como les decía, hace falta, eso va de la mano de ensayos prospectivos de buena calidad. Bueno, también hay que tener en cuenta la parte dentro de la regional, las partes del neuroeje, ¿no? De la neuroaxial, la epidural. Miren que la epidural, algunos estudios han mostrado mejorada de la supervivencia en el CA de colon, pero lo mismo que con los de anestesia regional, se necesitan estudios de mayor peso.
Y en la parte de cáncer hepatocelular sí prácticamente estamos nulos hasta el momento. Aquí tenemos otro punto importante, otro análisis, pero en relación a la recuperación y a la calidad postquirúrgica de estos pacientes, comparándolo general epidural con general sola. En pacientes para resección colorectal, y definitivamente les fue mucho mejor a los pacientes que tuvieron un bloqueo neuroaxial tipo bloqueo epidural. Eso se midió con un cuestionario, se le midió al paciente el confort fisiológico, la independencia fisiológica, el dolor y la dimensión emocional. Creo que hay un micrófono abierto, creo, durante 72 horas. Y definitivamente, con la epidural, a estos pacientes el confort fue mucho más grande. Vamos ahora al siguiente punto, que es opioides. Opioides. El opioide que más se ha estudiado en cáncer es la morfina. Y se han hecho estudios tanto in vitro como de los animales. ¿Y qué se ha visto? Así como se ve en la gráfica, una gráfica un poco densa, así mismo han sido los estudios. Así mismo ha habido esos estudios. Porque en algunos se ha demostrado que generan una inmunosupresión mediada por una modulación humoral y celular. Que favorece la producción en unos puntos de factores celulares interleuquinas que, como les decía, hay dos aspectos. Unos van a facilitar la inmunosupresión y la proliferación tumoral, pero hay otros contextos donde se ha demostrado que tiene efecto inhibitorio de angiogénesis. Miren acá, inhibitorio de angiogénesis. Y la parte de la apoptosis también. Entonces, los resultados son contradictorios. Entonces, es controversial. Pero definitivamente, en términos generales, ¿qué es lo que más se ha visto con la morfina? Es que facilita la adhesión y la migración invasiva, que produce supresión inmunológica mediada por un balance linfocitario hacia el perfil linfocítico TH2, que les decía que el perfil linfocítico TH2 no nos protege contra la proliferación tumoral ni activa las natural killer, que son las células de primera mano en el paciente oncológico. Pero miren que tienen un impacto negativo sobre la angiogénesis. O sea que, vuelvo y les digo, son contradictorios los resultados. Eso en cuanto a la morfina, que es el que más se ha estudiado. En cuanto a los opioides, también tenemos muchas divergencias en cuanto a ellos, como les voy a mostrar en la siguiente tabla. Miren los diferentes comportamientos que tiene. Como les decía, la morfina ha demostrado un efecto inhibitorio en la inmunidad y, por lo tanto, en la mayoría de los puntos, una progresión del tumor. Pero en otros contextos ha demostrado estimular la efectividad de la inmunidad y el bloqueo de la angiogénesis. El fentanil ha demostrado tener una inhibición en la inmunidad. La codeína y el tramadol, opioides no típicos con otros sitios de acción, ha demostrado optimización de la inmunidad. Por otra parte, la buprenorfina y la oxicodona y la hidromorfona se consideran neutros en cuanto al efecto de la inmunidad de los pacientes. Se consideran neutros, no tienen ningún impacto.
Por eso algunos grupos son muy amigos del tramadol. Vuelvo y les digo, los estudios no muestran nada concluyente en cuanto a opioides. Pero entonces nos hacemos estas preguntas. ¿Es realmente justificada la opiofilia en el cáncer? Con estos resultados, pues yo no descartaría, o sea, no se puede descartar los opioides. No se pueden descartar los opioides. De hecho, la mayoría de los estudios están hechos con morfina. Y muchas veces, desde el punto de vista intraoperatorio, ¿qué utilizamos? Utilizamos el remifentanil, que prácticamente no hay nada, y fentanil. ¿Mm? En el intraoperatorio los más usados son fentanil y rem. Durante mucho tiempo, o actualmente, sigue siendo la piedra angular en el manejo del cáncer. Lo que yo sí creo es que se debe hacer un uso racional de ellos, en el contexto de analgesia multimodal, o sea, manejo del dolor por diferentes vías. Ponga la anestesia regional, utilice opioides, si no tiene contraindicación, utilice AINES, utilice inhibidores NMDA, alfa-2 agonistas como desmedeto, o sea, un manejo multimodal. Entonces, en este punto, vamos al otro extremo, que es la anestesia libre de opioides, la cual surge como una alternativa. Los estudios que tiene esta anestesia que han mostrado resultados a favor, básicamente están en cáncer de mama. Aquí en este artículo de Sultana Torres y Schumann, ha mostrado una mejor comodidad del paciente, o sea, mayor confort del paciente después de cirugía de mama oncológica. Es una técnica que tiene evidencia, la mejor evidencia es en cáncer de mama, que podría, en ese tipo específico, no la utilización de opioides, pero generalizarlo me parece riesgoso prescindir de los opioides aún. Otro punto de controversia, los anestésicos inhalados o anestésicos volátiles. Efectos adversos varios, inducen la angiogénesis, metástasis y mitogénesis in vitro. El isoflorano, menos mal casi no lo utilizamos ya, prácticamente estamos utilizando sevoflurano y desflo. Incremento de la expresión de marcadores tumorales. Ambos, sevo e iso, inducen apoptosis de linfocitos T in vitro en dosis dependientes. Evidencia clínica contradictoria. No hay contradicción definitiva para su uso, no. Con unos resultados bastante heterogéneos. ¿Qué tenemos de inductores endovenosos? Miren, este es bien interesante porque Propofol tiene unos efectos antitumorales en estudios recientes y en estudios in vitro. ¿Qué han mostrado? Promueve la citotoxicidad de la natural killer, que como hemos estado repitiendo en toda la charla, son los de la primera línea en el paciente oncológico. Reducción de la movilidad e invasividad de las células cancerosas. Inhibición de la ciclooxigenasa, reducción del factor 1 inducible por hipoxia, disminución de los marcadores de angiogénesis y metástasis en suero en pacientes con SEA de colon. Y ahí que tenemos la TIVA y se considera actualmente como la cirugía oncológica dentro del uso de anestesia endovenosa pura, un escenario clínico en el cual se debería usar. En esta infografía de Anesthesiology, vuelve y repite lo que les había comentado. Propofol no suprime la capacidad citotóxica de la natural killer, cosa que sí hacen otros anestésicos de otros grupos.
Y pareciera que pueda estar relacionado con supervivencia y lo otro que hablábamos al principio, ¿no? El tiempo libre de recurrencia. Entonces volvemos a otra balanza. ¿En qué pacientes se ha visto impacto que tiene la anestesia endovenosa? Donde la aditiva tiene un gran beneficio en cirugía oncológica. Por lo que dijimos que el propofol no suprime la capacidad citotóxica del lanato de las quiles y que podría estar relacionado a la supervivencia de un periodo libre de recurrencia en la enfermedad oncológica. Entonces, ha mostrado superioridad en cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de esófago y cáncer de hígado. En cáncer de mama y cáncer de pulmón de células pequeñas no se ha visto diferencia entre anestesia endovenosa y anestesia balanceada. Aquí tenemos un retrospectivo que quería evaluar mortalidad un año. En este no hubo diferencia en cuanto a tumores gastrointestinales entre tibia y volátil. Mira, este artículo diverge de lo que les había mostrado en la anterior. Pero ¿qué tipo de estudio es? Una corte retrospectiva. Una corte retrospectiva, o sea que es un observacional. Pareciera que hubiera una relación, no hubiera relación causal, ¿no? Como casi muchos de los que siempre vemos en la literatura de nosotros los médicos, se requieren estudios de mayor calidad, aleatorizados, randomizados, con un adecuado segamiento y un adecuado control de las variables, que yo digo que esa es una de las cosas más difíciles en el paciente oncológico, poder controlar las variables para definir beneficio o no beneficio de alguna intervención, sobre todo en la parte del ambiente perioperatorio. Miren, aquí fue el Hazard punto 92, pero pues desde el punto de no tiene ningún impacto clínico que usa la unidad y tampoco tiene una significancia estadística. Bueno, vamos a hablar de AINES. AINES también un punto controversial. Tiene un beneficio teórico en su mecanismo de acción. Si recordamos lo que hemos estado revisando en las charlas, veíamos cómo toda esa cascada inflamatoria favorece la propagación del cáncer y uno de esos mediadores inflamatorios es la activación de la ciclooxigenasa. Entonces, la sobreexpresión de la ciclooxigenasa incrementa la producción de prostaglandina 2, sobre todo en cáncer de orígenes epitelial. Esas prostaglandinas promueven la adhesión celular, la migración y la invasión celular. ¿Qué se ha visto en los estudios? ¿Qué han estudiado? Dosis única de ketorolaco y diclofenaco en cáncer de mama. Y se ha visto que se ha relacionado con una supervivencia libre de la enfermedad más prolongada. Otro punto, aquí está el hazard radio, significativo desde el punto de vista clínico. Otro punto es profilaxis con 600 miligramos de ASA en cirugía colorectal, en resección de tumores colorectales. Se ha asociado a un periodo libre de enfermedad más prolongado, sin embargo, son cohortes, no son ensayos clínicos. Por lo tanto, dar recomendaciones claras y contundentes tampoco lo podemos hacer. Hay que tener cuidado en los AINES las comorbilidades de los pacientes, ¿no? Y sopesar el riesgo-beneficio de paciente renal, cardiópata, diabético, riesgo-beneficio de colocar los AINES. Por eso en esos puntos todavía no podemos generalizar a todos los pacientes. Bueno, otros factores relacionados al intraoperatorio, los resultados de la cirugía oncológica son hipotermia, hipotensión o hipoxia. Todo esto el anestesiólogo lo puede manejar
y manejándolo bien puede impactar en resultados desfavorables. Hay que tener en cuenta que la hipotermia central por debajo de 36 grados incrementa el riesgo de infección del sitio operatorio y la pérdida sanguínea. De aquí la importancia de que en el hospital universitario tengamos mantas de calor, no las tenemos. Creo que hay una, no más. Cada vez yo veo que ustedes operan más pacientes de estos. Necesitamos más insumos. Eso impacta, el control de estas variables impacta en los pacientes. Entonces la hipotermia incrementa el riesgo de infección, la pérdida sanguínea, la hipotensión y la hipovolemia hace que se active el sistema nervioso simpático y hace que se active toda la respuesta endocrina del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, conllevando a una mayor inmunosupresión y a mayor hipoxia, que si está con halogenados, pues va a estimular aún más el factor estimulante de factor inducible por hipoxia 1-alfa, y hace que se vaya un perfil de TH2 que ya mencionamos, que es un perfil de interleuquinas que hace que progrese el tumor, que no lo controle como el perfil TH1. Hiperglicemia. Inhibe la inmunidad celular. Pero no se ha demostrado, que tenga una relación con la metástasis o recurrencia del cáncer. Esteroides, el que más ha estudiado la dexametasona. No cambia la tasa de supervivencia, pero sí hay estudios que muestran la recurrencia a distancia de pacientes con cáncer de colon. Nuevamente, el control del dolor como tal suprime el dolor controlado con fármacos como opioides, lo que habíamos visto, puede suprimir la actividad de las natural killer, pero per se el dolor como tal también la suprime. Por eso es fundamental el control del mismo, desde un manejo multimodal. No suprimir los opioides del todo, pero sí disminuir su dosificación y asociarlo, como les dije, desde múltiples puntos en el concepto de multimodal. Betabloqueadores. En cuanto a los betabloqueadores, pues se ha visto que hay macrófagos, linfocitos, que expresan receptores beta y beta 2, que están asociados a la liberación de citoquinas para perfil H2. En teoría, un betabloqueo podría disminuir este efecto, pero pues hay que estudiarlo más. Entonces, miren acá, esto resume todo lo que hemos hablado. Esto es una infografía del 2018 en Anesthesiology, que usted lo mira de primerazo y parece ser tajante, ¿no? ¿Qué fármacos empeoran los resultados? ¿Qué fármacos mejoran los resultados? Pero ella misma aclara que para elegir diferentes técnicas o uno u otro medicamento no hay pruebas contundentes que uno u otro sean beneficiosos o dañinos en términos de recurrencia del tumor en los pacientes que van a cirugía oncológica. Entonces, pero pues lo que se ha visto, ¿no? Por eso lo dividen en lo que se ha visto, en lo que hemos visto y en lo que les he mostrado. Entonces, en resumen, medicamentos que potencian, que mejoran la recurrencia del cáncer. Los AINES, ¿qué dijimos? Inhibición de la angiogénesis, inhibición de la proliferación celular, migración e invasión. Propofol, promueve la citotoxicidad de la sal natural killer, inhibición de la ciclooxigenasa y del factor inducible por hipoxia. Los anestésicos locales han demostrado in vitro inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa y que empeoran los resultados, o que tienen estudios que han visto que empeoran los resultados. Entonces, los opioides activan la angiogénesis en algunos estudios, en otros la bloquean. Aquí en la infografía pusieron la parte de que activaba la angiogénesis.
la vía de factor de crecimiento tumoral, promueve la infección tumoral y la metástasis. Y los anestésicos volátiles activan el factor de crecimiento y el factor inducible por hipoxia 1-alfa. Esto es lo que hay hasta el momento de evidencia, falta mayores resultados. Vuelvo y les digo, medir resultados gruesos en pacientes con cáncer es bastante difícil por la heterogeneidad que ustedes mismos han visto de los estudios. Como les hablaba, los pacientes tienen diversos tumores, aunque sean de la misma localización, muchas veces presentan genotipos diferentes, están en estadios diferentes, con comorbilidades diferentes, y es difícil separar cuántos son los factores del paciente o de la enfermedad y no los medicamentos o intervenciones en anestesia y cirugía que afecten los resultados como tal. Ya me pasé el tiempo. ¿Cuánto tengo, doctor Paul? Hola, profe, no, 2 minutos, que llevamos 20 Bueno, minutos. sí, es que el tema era largo. Listo. Rápidamente, entonces, en cuanto a las transfusiones, liberal o restrictivo. La mayoría de los casos restrictivos, también hay algo de controversia, voy a pasarlo un poco rápido. Este punto es importante, la gráfica muestra a nivel molecular el perfil de las interleuquinas y cómo la transfusión produce inmunodulación que lleva a inmunosupresión como tal de lo que es el perfil, de lo que es el perfil de linfocitos 1 y el bloqueo de la natural killer, así como cosa grande por el tiempo. Efectos a largo plazo de las transfusiones oncológicas. Parece ser que hay incremento en riesgo de muerte por todas las causas, incremento en la recurrencia del tumor. Lógicamente, la mayoría de las metanálisis en estudios no aleatorizados, lo que les digo, heterogeneidad bastante importante. ¿Qué hacer? Básicamente el patient blood management. Antes, durante y después de la cirugía. Antes, estudiar la anemia. Tiene deficiencia de hierro, poner hierro parenteral oral, a medir ferritina. Compensar en lo posible las comorbilidades de base. En lo posible hablan de 4 semanas. Yo diría que en el contexto de nosotros, entre 6 y 8 semanas sería lo ideal. Optimizar esa hemoglobina, que tengan hemoglobinas mayores de 12 a estos pacientes. Por eso también es bien importante formar los grupos de PBM en el hospital. Intraoperatorio, el cirujano es clave, la habilidad del cirujano de limitar las pérdidas quirúrgicas. También desde el punto de vista valorar si requiere o no EPO. Todas las recomendaciones de los umbrales de transfusión y lo relacionado a la transfusión está directamente extrapolado de otros escenarios clínicos. Muchas veces las decisiones tienen que ser individualizadas. Aquí hay una que viene, los testigos de Jehová, que son los que nos complican bastante. Ellos no aceptan ningún tipo de hemoderivados, algunos aceptan fracciones de hemoderivados. Pensar en glóbulos rojos, el hemopure, o fracciones de plasma como críos, algunos lo aceptan. En ese contexto podríamos estar pensando en medidas dinámicas viscoelásticas de la coagulación, que ya lo tenemos en el hospital. Lo que les decía, el PBM, los métodos de ahorro de sangre, preoperatorio, manejar la anemia, optimizarla, suspender todos los medicamentos herbales. Intraoperatorio, hay técnica quirúrgica, tranexámico, cauterizar bien, hemostasia. El cell saver puede ser una opción con algunas recomendaciones específicas, pero por el tiempo pues no me voy a exponer en eso. Y en el posoperatorio, continuar optimización de la hemoglobina, una adecuada monitorización.
Esto es en cuanto al manejo de la anemia como tal. Y famosos protocolos ERAS. Protocolos ERAS, para cada, se están haciendo protocolos ERAS, que quiere decir protocolos de recuperación mejorada, Enhanced Recovery After Surgery. Para todos prácticamente cada vez tenemos ERAS, para cirugía compleja. ¿Qué se busca con los ERAS? Disminuir el tiempo de recuperación, disminuir la respuesta al estrés fisiológico y metabólico ante el trauma quirúrgico. Tiene 3 componentes: preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. En los componentes preoperatorios ahí va el tema del ayuno, de los ansiolíticos, de la tromboprofilaxis, el estado nutricional, la parte psicológica del paciente, el intraoperatorio, todo lo que hablamos. Y un punto importante es la parte de la volemia, normovolémicos preferiblemente, y en el posoperatorio evitar sondas, manejar las náuseas y vómito, manejo de los prokinéticos. Estos es como los 3 puntos: antes de la hospitalización, durante la cirugía y el postcirugía. Fluidoterapia guiada por metas. Monitoría. La monitoría preoperatoria que se utiliza en estos pacientes, como los dijimos, riesgo intermedio alto, extrapolada de los pacientes críticos. No hay nada específico en el paciente oncológico. En los protocolos ERAS de pacientes críticos, pues uno los quiere llevar a un estado de hipovolemia. Lo ideal que no sea tan invasivo y que sea exacto el monitor. Eso es el monitor. Entre más se aproxima a eso es el ideal. Monitores para medición de precarga, hay variables dinámicas, BBS, variabilidad de presión de pulso, los dispositivos de Edwards, termodilución, Swan. Eso es charla, nos diríamos en otra charla de esto. Mire cómo aquí simplemente estratificamos el paciente, tanto por la cirugía como el paciente como tal. Pacientes de bajo riesgo, por lo general la monitoría es básica, y a medida riesgo intermedio alto definimos cuál monitor le sirve más al paciente. Estudios de ERAS han mostrado impactos en manejo óptimo de líquidos, ingesta el mismo día de la operación, bajos niveles de respuesta inflamatoria. Esto es lo que más ha tenido reducción significativa, disminución de la estancia hospitalaria, menor costo hospitalario, tiempo del primer flato, defecación, deambulación y primera ingesta mucho más temprano, menos infecciones pulmonares. No hubo diferencia en la infección del sitio operatorio, fuga de la anastomosis, y hay parecer un posible incremento de las readmisiones que podría entonces impactar en esto del costo hospitalario, ¿no? Porque en una corte observacional, vuelvo y les digo, corte observacional, se mostró, aquí tenemos a nuestro estudiante de la Universidad del Valle, anestesiólogo, está con el grupo de ERAS en Florida, y mostró, al parecer, hay una aparente relación de falla renal aguda cuando se utilizan los protocolos ERAS, pero es son cohortes, es un metaanálisis de cohortes, o sea que habría que hacer ensayos clínicos controlados. Y protocolos ERAS y todo lo que usted quiera, ahí les va a quedar la bibliografía, no me voy a extender en eso, de gástrico y protocolo ERAS, para puntos específicos como la analgesia, como debe ser la profilaxis, el manejo del dolor, el manejo de la hipotermia, la parte antibiótica, o sea, todo muy, muy detallado. Aquí pues un resumen grande de un protocolo ERAS, esto de colorectal, miren, en el tiempo preoperatorio que se debe hacer, nada de comida antes del mediodía, líquidos claros, no se deben hacer ayunos prolongados, líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía, manejo de técnicas de regional, lo que les decía, manejo del náuseas y vómito posoperatorio con 2, intraoperatorio, reafirmar las náuseas y vómito posoperatorio, analgesia multimodal, evitar la hipotermia, optimizar la oxigenación, control de glicemia entre 140 y 180. En cuanto a los líquidos, soluciones balanceadas, Plasma Light, es lo ideal, o en su defecto lactato. Posoperatorio, continuar el balance neutro de fluidos, y parece ser que los resultados son mucho más halagadores. Aquí
Eras en cirugía citorreductora. Este tiene como 50 o más hojas, son 2 partes. Y por último, el concepto del RIOT, que es todos esos protocolos eras para que el paciente oncológico regrese a las terapias oncológicas deseadas. No deben pasar más de 6 a 8 semanas que regrese a lo que se ha definido de quimio, postquirúrgica o radio postquirúrgica. No retrasarlo. Aquí los protocolos ERAS y un adecuado manejo preoperatorio tiene un importante impacto. Entonces, estas son como las conclusiones. Lo que les decía de la valoración preoperatoria, ver todo lo relacionado a su quimio, a su radioterapia, la parte de náuseas y vómito posoperatorio, optimizar la hemoglobina con protocolos de PBM, Patient Blood Management, aplicados al paciente oncológico, prequirúrgico, intraquirúrgico y posquirúrgico, mantener normotensión, normoxia, normotermia, evaluar la anestesia regional, los anestésicos locales per se. Una opción es poner anestésicos locales endovenosos en infusión, sobre todo en las cirugías abdominales, en las cirugías de tórax, todo lo que tiene que ver con anestesia regional de tórax, como el bloqueo del erector de la espina, los PECs en caso de mama, el BRIDMA. Muchas veces los cirujanos de mama son un poco reacios a este tipo de bloqueos, pero se ha visto, como les mostré, que ha tenido impacto en la cirugía de mama. Promulgar el manejo multimodal, uso racional de AINES y opioides, saber qué pacientes le podemos ofertar esto. E implementación de protocolos de recuperación mejorada, los famosos ERAS. Hoy es el día del descubrimiento de la penicilina por Fleming, el 28 de septiembre. Y pues el grupo de anestesia que pues todos ustedes nos conocen, somos departamentos hermanos. Muchas gracias. Doctor Fabricio, muchísimas gracias, excelente charla. Disculpa la demora, pero era un tema muy largo. Sí, Eso que pasamos la última parte muy rápido. Sí, señor. Hay 3 preguntas. Dice, en su experiencia como anestesiólogo, ¿qué consideraciones tiene el tiempo de ayuno en pacientes prequirúrgicos oncológicos? Lo que les comentaba, los ayunos prolongados ya no se utilizan. Preferiblemente al paciente 2 horas antes, unos líquidos glucosados es bien importante dárselos. O sea, ayunos tan estrictos como antes ya no se hacen. Ok, profe. Y el doctor Luis Eduardo Villegas, gracias por compartir el papel de la ketamina en los pacientes oncológicos. ¿De acuerdo? Dentro del concepto de anestesia libre de opioides, hay protocolos que utilizan propo, ketamina, sulfato de magnesio, lidocaína. Está válido dentro del punto de vista multimodal. Y así, y si no lo va a hacer libre de opioides o lo va a hacer con opioides, podría disminuir los requerimientos de opioides. Perfecto. Ok. El doctor Andrés González, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta en la fluidoterapia intraoperatoria? Se recomienda mantenerlos normo. Vuelvo y les digo, en cuanto a la recomendación específica en el paciente oncológico no hay, toca extrapolarlo del paciente crítico. Por eso ese cuadro que les mostré, dependiendo del riesgo per se del paciente y el riesgo quirúrgico, nos va a definir cuál sería la monitoría ideal de nuestro paciente. En el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, se guía mucho por variables dinámicas de BBS, o sea, análisis de contorno de pulso. Es como el Instituto de Cancerología donde más hacen, ¿no? Y se basa mucho en los dispositivos de contorno de pulso. No Okay. no todos se van monitorizados. Eso también depende mucho de usted ya su empatía con su cirujano. Por eso crear grupos es muy importante, ¿no? Porque si usted ya sabe cómo es su cirujano, muchas veces ya ni lo invade tanto porque sabe cuál va a ser el resultado. No necesita tanto. Ahora, si quiere estar en el tema de reanimación por metas, estar en la parte más fina de tenerlo normovolémico, en paciente de riesgo intermedio o alto, en cirugía grande, sí recomiendo que deberíamos tener una medida dinámica, por lo menos una línea arterial, sí debe tener. Una línea arterial que uno le pueda analizar el delta PP. Ok.
El doctor Juan Pablo Flores levantó la mano. Tiene la palabra, doctor Flores. Buenos días a todos, para felicitar al doctor Caballero y por una excelente y extensa presentación. Tengo varias anotaciones al respecto. El doctor se centró en un 20% de los pacientes que son los que reciben neoayuvancia, o sea, quimioterapia, radioterapia, o los que tienen metástasis o recaídas. El 80% son los pacientes que presentan con cáncer de novo y que la mejor terapia es la cirugía. Me hubiera gustado escuchar más acerca de los protocolos ERAS, el Fast Track, que es el que se aplica sobre... Si quiere hacemos otra segunda parte, hablando de los ERAS específicos. Podríamos enfocar sobre el 80% que es el de la población gruesa que manejamos. Claro. Este 80%, bueno, el 20% que mencionaste, que es el de la neoadyuvancia, que viene con quimio, radio, pues se puede considerar todo lo que mencionaste acerca de las pruebas diagnósticas, pero en Latinoamérica tenemos que utilizar los recursos que tenemos hasta donde podemos. Entonces sería optimizar, bajar esas guías a la realidad latinoamericana, sobre todo el HIV. El otro 80%, que es lo del grueso de los pacientes, la idea es trabajar en grupo, con el grupo de anestesia, para tratar de resolver esos pacientes, porque el arma más eficaz en tumores sólidos es la cirugía. Realmente la quimio, la radio y la inmunoterapia son ayuvancia, que generalmente la utilizamos entre un 5 a un 20%. Muchas gracias, doctor Caballero. Esperamos la segunda parte. Sí, señor. Como comercial, en 3 semanas, el residente de cuarto año va a presentar protocolos ERAS en cirugía oncológica. Listo. De todas maneras, doctor Caballero, usted con su está invitado a participar también. El doctor José Omar Zorrilla tiene la palabra. No, buenos días, muy amplia la exposición, pero pues sí, yo creo que ya estamos en mora porque llevamos ya como 20 o 25 años donde se describen todos estos protocolos con el objetivo de disminuir las estancias hospitalarias, las morbilidades y optimizar el resultado de los pacientes quirúrgicos. Entonces yo creo que ya eso en el hospital, ya eso ya está claro, ya lo sabemos, pero no se aplica. Ese conocimiento que lleva 3 décadas, no sé si llevará 30 años, pero más o menos, no lo aplicamos en nuestro medio. Ya sabemos muy bien que los grupos dedicados a cirugía oncológica, cirugía hepatobiliar, etcétera, etcétera, son los que tenemos que hacer y estamos en mora de ello. Sabemos muy bien las ventajas de la cirugía, de la técnica regional, con la cirugía mínimamente invasiva, donde disminuye el trauma quirúrgico, disminuye el sangrado, disminuye el hilio y por ende los resultados. Eso ya está claramente demostrado. Entonces yo creo que la invitación de esta charla tan importante es empezar a hacer los grupos. Nosotros, por ejemplo, ya empezamos, nosotros trabajamos mucho con el doctor Andrés Albán, con lo cual pues no hemos medido, pero sí nos damos cuenta que cuando operamos con él todo fluye, las morbilidades disminuyen. Es muy importante empezar a hacer estos grupos. Entonces la invitación de esta charla es esa. Ya no más carretas, sino cuándo vamos a empezar a hacer en el hospital, a tener, por ejemplo, las mantas térmicas, evitar la hipotermia. ¿Cómo puede pedir que haya una sola manta térmica para la cantidad de pacientes que manejamos aquí? No, y felicitaciones, doctor. De acuerdo, ya es que el hospital no se supone que va al 4.º nivel. O sea, de hecho, la primera parte es de las guías del cancerológico. El cancerológico es un hospital público también. Nosotros también tenemos que estar a ese nivel. No estamos hablando es que de trasplante y todo eso. Ok, profe. ¿Cirugía? Mauricio, muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Es como, muchas gracias. A ver, en la última intervención, esto es como el abrebocas para la conformación del grupo ERAS. Pues digamos que en mora de la virtualidad voy a crear como un chat y pues ahí digamos que nos vamos a exponer ideas y a
a realizar como tal esta situación para montarlo y hacer como una reunión formal. No sé si les parezca, si están de acuerdo, pues para la conformación de esto. Yo como grupo de anestesia de la Universidad del Valle, me parece que es así, debe ser así. Ok, profe. Y si quieren que estemos ahí como universidad, todo mi apoyo. Ok, profe, muchas gracias. Como cirujano oncológico Universidad del Valle también, yo estaré ahí liderando. De hecho, debemos estar los dos programas. Me parece clave para la formación de unos y otros.